Buen día, sean bienvenidos a la presentación de este trabajo. Mi nombre es Federico Colmán, soy ingeniero químico recibido en la Facultad de Ciencias Químicas. Actualmente me encuentro cursando un posgrado en esta misma institución, financiado por el CONACYT, que sería la maestría en química ambiental. Y voy a presentar el siguiente trabajo titulado Remoción de colorantes reactivos de soluciones acuosas utilizando cáscara de arroz como bioabsorbente. Este trabajo fue realizado con el profesor Dr. Juan Daniel Rivaldi en el Departamento de Aplicaciones Industriales de la Facultad de Ciencias Químicas. A modo de introducción, entonces, vamos a hablar de los colorantes reactivos. Primeramente, estos son colorantes utilizados en la industria textil normalmente para la tinción de fibras de celulosa, como por ejemplo, como vemos acá en la figura, jeans, por ejemplo, y que se aprovecha la capacidad que tiene de reaccionar con estas fibras debido a la presencia de grupos funcionales, como en este caso el átomo de cloro, en este ejemplo que sería el colorante azul activo 222, sería el grupo funcional encargado de la reactividad, digamos, que permite entonces la unión de las moléculas colorantes con estas fibras. También estas moléculas tienen en su estructura grupos funcionales responsables de la solubilidad, ya que se presentan en forma de polvo, ¿verdad? Y tienen que disolverse para su aplicación. Y también presentan grupos funcionales responsables de la coloración, es decir, los cromóforos. En este caso grupos azoicos, ¿verdad? Son también conocidos por eso este tipo de colorantes como colorantes azoicos. Bueno, el problema con estos colorantes es que al ser unas moléculas relativamente complejas, entonces su degradación se dificulta. Entonces, si se liberan al medio ambiente sin un tratamiento adecuado, puede producirse la contaminación de los cauces hídricos con esta sustancia, lo cual puede, por ejemplo, dificultar el paso de la luz en el agua, entonces dificultar la fotosíntesis, por ejemplo, en ecosistemas acuáticos, dañando entonces esos ecosistemas. También puede darse el caso de una degradación debido a la acción de ciertos microorganismos específicos, pero pueden formarse otra vez subproductos de carácter mutagénico y carcinogénico. Entonces, estos colorantes deben ser tratados con mucho cuidado eh, en el tratamiento, ¿verdad? Para no ser liberados y no crear daños al medio ambiente. Entonces, actualmente en la industria existen varios tratamientos que se utilizan, por ejemplo, la oxidación, ¿verdad? Por ejemplo, con ozono, pero en ese caso tendríamos la desventaja de la formación de subproductos, que de repente puede ser difícil de controlar, y ya vimos que los subproductos pueden ser peligrosos o dañinos para el medio ambiente. Otra alternativa sería la adsorción. Actualmente se utiliza, por ejemplo, el carbón activado, pero el mismo presenta la desventaja de ser un material de alto costo. O sea, es bastante caro para operar un sistema con carbón activado y también para reponer el carbón activado. Entonces en la literatura se van barajando distintas opciones, distintas alternativas, y una de ellas es la cáscara de arroz, ya que al poseer celulosa en su estructura también va a tener afinidad por este tipo de colorantes. Entonces, la eficiencia de la remoción utilizando este material dependería básicamente, principalmente del tipo de colorante, de la naturaleza del colorante, así también de otras variables, como por ejemplo la relación sólido-solución, que sería la cantidad de cáscara que estaremos usando para remover las impurezas de cierto volumen de solución o de fluente, la fuerza iónica del medio, la concentración inicial y el pH del medio. Entonces, este trabajo lo que busca es enfocarse en dos variables que serían la concentración inicial, el pH, y ver entonces la influencia que tienen esas dos variables en la eficiencia de remoción. ¿Para qué? Para que esto después sirva como base para partir para futuros trabajos para que puedan servirnos para caracterizar y evaluar entonces las cáscaras de arroz para la remoción de algún colorante específico. ¿Ok? Entonces, en este caso trabajamos con un colorante, que es el colorante, el ejemplo, el colorante reactivo azul 222, proveído por la empresa Aupicor Química de Brasil, y con cáscaras de arroz Oryza variedad japónica, proveída por la cooperativa La Paz Agrícola Limitada del departamento de Itapúa. Primeramente, entonces, se trataron estas cáscaras de modo a activarlas, de modo a otorgarles cierta carga positiva, digamos, en su superficie. Primeramente, entonces, lo que se hizo fue lavarlas con agua destilada, secarlas, molerlas, tamizarlas, entonces obtener una granulometría uniforme, como lo que vemos acá, señalamos aquí,
Después, estas cáscaras fueron tratadas con ácido nítrico de concentración 2 molar por 1 hora, fueron agitadas a una velocidad intermedia. Una vez pasado el tiempo, estas cáscaras fueron lavadas con agua destilada de forma repetida, de forma continua, de forma varias veces, de modo a obtener hasta que se obtenga un pH neutro en el agua lavada. Una vez que se obtuvo el pH neutro, las cáscaras fueron secadas en una estufa a 105 grados Celsius y almacenadas para los posteriores trabajos, los posteriores ensayos. Los ensayos que se hicieron fueron unos ensayos de bioabsorción, una serie de ensayos de bioabsorción que entran dentro de un diseño central compuesto 2 a la 2, centrado en las caras, con 3 puntos centrales, en donde se estudió la influencia que tienen estos factores, que sería el pH y la concentración inicial, sobre la eficiencia de remoción. Entonces, el factor pH sería conocido como X1 y la concentración inicial como X2, y se estudiaría entonces la influencia, bueno, para 3 valores diferentes, para 3 niveles de estas variables como están señaladas aquí en la tabla. Entonces, para cada ensayo lo que se hizo fue entonces colocar 2,5 gramos de las cáscaras ya tratadas en 50 mililitros de una solución de concentración variable, ¿verdad?, del colorante y de pH variable dependiendo de los niveles considerados en la tabla. Luego se procedió a la absorción propiamente dicha, a agitación constante a 120 rpm, 40 grados Celsius y 1 hora. Seguidamente, una vez pasado el tiempo, la solución fue filtrada en malla metálica, fue centrifugada a 1500 rpm por 50 minutos, de modo a tener ya la solución remanente y poder analizar su concentración, la concentración final, por espectrofotometría en el UV visible, con una longitud de onda de 620 nanómetros. Entonces, una vez que se tiene la concentración final, podemos calcular la eficiencia de remoción. Entonces, con los datos obtenidos, lo que se hizo fue entonces un análisis de varianza con un intervalo de confianza del 95%, de modo a obtener una superficie de respuesta en un modelo matemático que relacione entonces la concentración inicial y el pH con la eficiencia de remoción, que sería la respuesta. Y esto lo podemos ver entonces en este resultado. Sería que aquí tendremos entonces la matriz experimental, donde ya vemos todos los experimentos que se llevaron a cabo y los resultados. Entonces vemos que la mayor respuesta, es decir, la mayor eficiencia de remoción, corresponde a los niveles más bajos de pH y concentración inicial, en pH 2 y concentración inicial de 20 miligramos por litro. Y la menor eficiencia de remoción ocurrió para el valor más alto de concentración inicial. Okay. Este comportamiento entonces coincide con los valores reportados en la literatura. O sea, la tendencia por lo menos es semejante para otros colorantes de estructura de naturaleza similar, pero de estructura distinta. O sea, los valores son un poco distintos, obviamente, dada la naturaleza del colorante. Bueno, en fin, entonces, acá podemos ver entonces los resultados del análisis de varianza, que nos indican que efectivamente el pH y la concentración inicial tienen una influencia significativa sobre la eficiencia de remoción, y que vemos que tienen un valor de P menor a 0,05, lo cual indica que son significativos. Entonces, con esto podemos construir un modelo que sí, también en este caso podemos corroborar que es un modelo significativo. Como lo presentamos aquí, y un rápido vistazo nos indica entonces que aparentemente el pH, que es X1, sería el factor de mayor influencia, digamos, de que tiene el coeficiente más grande, digamos, respecto a los demás, si es que los comparamos. Y esto lo podemos corroborar gráficamente con una superficie de respuesta, en donde tenemos en un eje la concentración inicial, el pH y la eficiencia de remoción. Y efectivamente podemos ver entonces que a menor pH tenemos una mayor eficiencia de remoción. A menores concentraciones iniciales tenemos también una mayor eficiencia de remoción. Sin embargo, podemos ver que el efecto es mucho más notorio respecto al pH, considerando el pH, lo cual coincide con lo descrito por el modelo matemático. Finalmente, entonces, si queremos asegurarnos de que este modelo nos sirva también para predecir, por ejemplo,
el comportamiento para otras condiciones dentro de los límites establecidos para el experimento, lo que podemos hacer entonces es comparar los valores experimentales con los valores que son predichos para el modelo, para la eficiencia de remoción. Entonces, para una relación perfecta entre los datos experimentales y el modelo propuesto, correspondería entonces el mismo valor de eficiencia experimental con el mismo valor de eficiencia predicha, o sea, una línea recta, ¿verdad? Y vemos que lo que ocurre de forma experimental es que los datos se van acercando bastante a esa línea recta, es decir, son bastante cercanos entonces los valores experimentales a los valores predichos. Y los colores nada más acá nos indican entonces el rango de eficiencia de remoción, es decir, el 8% sería el color azul, que sería este, la menor eficiencia de remoción, y el color rojo correspondería entonces ya a la mayor eficiencia de remoción. Entonces, a modo de conclusión, lo que podemos decir es que el pH y la concentración inicial son factores influyentes sobre la eficiencia de remoción del colorante, y que bajos valores de pH y de concentración inicial, bueno, son los que favorecen un mayor porcentaje de remoción. Entonces, la relevancia de este trabajo radicaría nada más en que al ser la cáscara de arroz un material barato, y además al tener un potencial para la remoción de colorantes azódicos, entonces podrían servir entonces para evitar ciertos problemas ambientales, y al mismo tiempo para darle un uso a estos residuos agrícolas de la industria paraguaya. Además, los resultados de este trabajo, los resultados particulares de este trabajo, nos pueden servir como pie inicial para otros en los cuales podamos, por ejemplo, optimizar, por ejemplo, la absorción, o por ejemplo simplemente caracterizar. Bueno, como un ejemplo sería, por ejemplo, el equilibrio termodinámico, por ejemplo, de la absorción, o sea, utilizando estas cascarillas para este específico colorante. Y finalmente, nada más queda agradecer entonces a ICONACYT por financiar la maestría en la cual estoy cursando, y por otorgarme la beca también que me pide, que me ayuda a seguir con esta maestría, a la empresa Opicor Química de Brasil por los colorantes, y a la cooperativa La Paz Agrícola Limitada por las cáscaras donadas. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención.